Genial. Bueno, buenísimo. Y vamos a hablar de la palabra de Dios hoy. Amén. Y sabes que hace unas semanas ya que el Señor me hablaba de este tema, pero antes de ayer me entró la duda. ¿Vieron? Siempre te entra por ahí la duda de decir, Señor, ¿será esto lo que vos querés hablar? Yo sé, igualmente, que si yo hablara algo de mi interior, Dios lo usaría para su gloria, ¿verdad? Pero uno siempre dice, bueno, Señor, ¿será esto? ¿No? Y entro en Facebook, así, para ver cómo habían sido las cosas de la iglesia, cómo había estado el video que habíamos subido, las fotos y demás. Y veo que una persona que yo sigo había puesto así en grande, sí puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, y es una de las frases que uso mucho y digo, esa canción nos esquematizó para mal, ¿no? Y me metí a la publicación y había gente que le decía que no, ¿no? Entonces le pongo, bueno, gracias porque la verdad que me confirmaste lo que el Señor me mostraba de hablar. Y por muchos años, como hijos de Dios, no se nos permitió estar tristes. Y hasta el día de hoy, aun cuando sabemos que es simplemente una emoción y ya hemos aprendido y demás, cuando vemos a alguien que está triste, ¿qué le decimos? Ahí está, alegrate, ya va a pasar. Tranquilo, va a estar todo bien, cosa que ni nosotros creemos, ¿no? Pero bueno, lo decimos igual. A mí me escucha hablar y el tipo empieza. Yo lo declaré profeta de Dios y él me escucha hablar y empieza. Yo voy a implantar así manos ahí, Señor, lo que tengo yo, dáselo a Benicio. Y esto que nos pasa muchas veces, no sé, es brava la cosa. Esto que nos pasa, no nos pasa a nosotros porque somos cristianos y nada más. Esto le pasa a la sociedad, es algo social. Hace 2 semanas empecé a estudiar psicología social y hay un montón de situaciones, ¿no? Que uno aprende ahí, como que somos seres sociales, como que muchas veces la realidad tiene que ver con el parámetro social. Y hay cosas que comparto, otras que no comparto, pero sí veo que hay muchas cosas que son reales. Bueno, que son reales, me dicen el nombre de Jesús. Que son reales. Y el miércoles estudiamos justamente a un hombre que es francés, pero que se crió en el Chaco. Hay cosas que uno no conoce, ¿no? ¿Usted sabía que el padre de la psicología social se crió acá, en Argentina? En el Chaco, en el monte, en la selva, con los guaraníes. Y que un montón de cosas que él aprendió, las aprendió de la cultura guaraní. Qué impresionante, ¿no? Entender que la psicología social incluso es más antigua que la psicología terapéutica. Entonces todo esto a mí me hizo ver mucho más profundo lo que yo estaba viendo con respecto a la tristeza. La tristeza, que es una emoción que compartimos todos, pero que si uno está triste en un lugar, ¿qué pasa? ¿Lo alegramos o nos ponemos todos tristes? A ver, dígame usted qué sucede. No, nos ponemos todos tristes. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces es que la tristeza tiene una carga fuerte. Y por más que nosotros querramos cambiarlo, lo que estamos haciendo es tapar esa emoción. Pero, ¿qué mejor para explicarlo que ping-pong?
Pim Pom hoy va a ser el profeta de este momento. Pim Pom y Tristeza de Intensamente le van a dar un mensajito. A ver, yo quiero que vean y escuchen. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No! ¡Yo iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso, apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. ¿Alguno vio Intensamente la película? ¿Sí? Bueno, véanla, se las recomiendo fuertemente. Y esta parte es muy emotiva porque Pim Pom era un recuerdo de la nenita y, claro, ya se estaba por desaparecer porque ya la nena estaba creciendo y se estaba por desaparecer y, bueno, se había caído su cohetito. Pero fíjense en lo que hizo enseguida Alegría, que es la de pelito cortito, ¿no? Enseguida lo quiso sacar de ese momento, ¿no? No pasa nada, mirá, jaja, hacemos cosquillitas. ¿Y qué sienten ustedes? ¿Qué piensan ustedes que es eso? ¿No? Es validar la emoción del otro, es decirle, la verdad entiendo que es importante para vos, o es minimizar lo que al otro le está pasando. Es minimizarlo, ¿no? Y yo sé que la intención no es esa. La intención es sacar al otro de esa situación y nosotros queremos sacarlo creyendo que así se va a pasar. Pero, ¿sabes? La tristeza no es un enemigo, sino que es una emoción humana y es válida porque nos ayuda a entender que cuando perdemos las cosas podemos sufrir. ¿Quién de aquellas personas que no ha perdido quizás un sueño, un trabajo, bueno, ni hablar de personas queridas, ¿no? ¿Cómo no vas a estar triste? Y por más que vengan 20.000 personas a decirte ya va a pasar, tranquilo, está todo bien, no te preocupes, vos lo que necesitas es llorar tu pérdida, es poder demostrar esa emoción. Es por eso que muchas veces cuando estamos en un lugar y hay una persona que ha sufrido una gran pérdida, por más que nosotros hayamos estado felices todo el día, vemos a esa persona, la queremos sacar de ahí y terminamos tristes. Terminamos mal. Porque entendemos lo que es la pérdida. Porque cada uno de una u otra manera hemos vivido pérdidas. Pero vos sabés que la Biblia nos relata sobre una persona que se atrevió no solamente a mirar la tristeza a la cara, sino también a acompañar la tristeza de otra persona y validarla. Se atrevió a agarrarle de la mano a la tristeza y decir, ¿sabés qué? No voy a mirar para el otro lado.
Voy a hacerme cargo de la tristeza que siento y también de la tristeza que está sintiendo el otro. Y esto lo cuenta una historia bíblica. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿saben de quién se trata? A ver, ¿alguien puede llegar a creer, a saber, a pensar un nombre bíblico? ¿Una persona con tristeza que no volvió atrás, sino que se atrevió a caminar de la mano? Y es más, acompañar a otro que también tenía tristeza. Pero sin mucho rodeo, entonces, vamos a decir quién es y develamos el misterio, ¿no? Esa persona fue Ruth. Ruth vivió una gran tristeza, una gran pérdida. Y vaya que vivió una pérdida. Pero no solamente porque murió su esposo, sino que con la muerte de su esposo murió un montón de cosas e ideales que ella tenía. Pues sabes que leyendo un poco la historia de Ruth, en Belén de Judea había un momento en los jueces, esto pasó en el tiempo de los jueces, donde se acuerdan que la Biblia dice que en el tiempo de los jueces había momentos donde había estabilidad y había momentos donde los jueces hacían cada uno según lo que mejor le parecía hacer. ¿Por qué digo en momentos? Porque hay momentos muy lindos de los jueces y momentos de estabilidad. Y hubieron otros momentos que fue un desastre, ¿sí? En ese momento donde todo era un desastre, Noemí con su esposo deciden irse a Moab, a vivir a Moab. Y van para allá con sus 2 hijos. Pasado el tiempo, el esposo de Noemí muere, pero a Noemí le quedan sus 2 hijos, ¿no? Y esos 2 hijos contraen matrimonio, uno con Malón, con Ruth, y Keilón con Ofra. Y Noemí creía tener una familia ahí en Moab. Y pasa, y no se sabe qué es lo que pasó, porque no hay mucho dato, que mueren los 2 hijos de Noemí. La Biblia no dice si los mataron, si fueron a la guerra, si murieron súbitamente. No dice nada, lo único que dice es que mueren los 2. Terrible. Terrible. Y Noemí lo que hace es hablar con sus nueras. En Ruth, capítulo 1, versículo 5, dice, murieron tanto Malón, creo que es, como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo, porque ella ya era viuda. Y ustedes recuerdan más o menos que hemos hablado que en aquellas épocas cuando una mujer quedaba viuda, bueno, la otra vez la misionera lo contaba también, hoy en día hay países que la mujer viuda no tiene nada, no tiene derecho, es maldita. Pero lo bueno era que Noemí tenía 2 hijos varones. Entonces, al tener 2 hijos varones, ella tenía como salvada la situación. Por 10 años esos hijos estuvieron con sus esposas. 10 años, no 2 días. Pero ninguna de ellas había dado a luz un bebé. En el momento de que mueren sus 2 hijos, tanto Ofra como Ruth no tenían hijos. Entonces, dice la Biblia que Ruth habla con ellas y les dice, yo voy a volver a Belén porque me enteré que las cosas están mejor. Y les dice, ustedes quédense, no pasa nada. Y la Biblia cuenta que ambas lloran, las 2. Y las 2 se aferran a Noemí y le dicen que no, las 2, no una, las 2. Las 2 les dicen, no te vamos a dejar. Y Noemí les dice, pero escúchame, no, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer conmigo? Tanto Ruth como Ofra enfrentaban la pérdida de sus maridos, una pérdida
terrible y un futuro terrible. Porque ellas, al ser esposas, pero no ser mamás, o sea, tenían que volver a recauchitar sus vidas. Entonces el futuro que ellas tenían pensado muere con sus esposos. O sea, no solamente Ruth y Ofra estaban siendo viudas solamente de una persona, sino de sueños, anhelos. Yo me imagino a esas dos mujeres hablando con sus esposos, buscando quizás tener hijos, porque para ellos era lo normal, lo natural y lo que debía pasar. Y de repente mueren y todo eso queda nulo. Imagínate la tristeza. Imagínate ser amiga de Ruth o ser amiga de Ofra, ¿no? O ser amiga de Noemí. ¿Qué le ibas a decir en esa situación? Oh, lo siento mucho, ya va a pasar. No. Qué terrible, qué tremendo. Pero vos sabés que Noemí invita a sus nueras a volver a su tierra y a un futuro seguro. ¿Por qué? Porque ir a Belén era terrible para ellas. Ellas eran extranjeras. Acordate que Moab y Israel no tenían un buen trato. No había un trato muy copado, era medio hostil, ¿sí? Entonces, que ellas fueran a vivir a Israel, iban a vivir como extranjeras, viudas encima. Imagínate, ¿quién las iba a querer? Nadie. Entonces Noemí, sabiendo esto, conociendo, le dice, chicas, quédense. En Ruth 1:11 dice, Noemí les dijo, vuelvan, hijas mías, regresen a su casa, porque ¿qué harían de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos que puedan casarse con ustedes? Claro, Noemí ya era una mujer grande. ¿Qué les iba a poder dar? Nada. Entonces les dice a ella, quédense, vayan para sus casas, vuelvan a las casas de sus padres. Y en eso, Ofra dijo, bueno, está bien. Y desiste, ¿no? Y vuelve a la casa de sus padres, a empezar una nueva vida. No con menos dolor, seguramente con el mismo dolor que tenía Ruth, pero un poco teniendo esa confianza y esa fe de lo que le decía Noemí, van a estar mejor. Fíjense que Noemí hacía algo que le pedía, por eso se los pedía a sus nueras. Noemí, ¿qué hacía? Volvía a su casa. Entonces ella le pide a sus nueras que hagan exactamente lo mismo. Noemí dice, ¿para qué me voy a quedar acá? Vuelvo a Belén. Y le dice a sus nueras, vuelvan también ustedes. Pero acá pasa algo, ¿no? Ruth decide hacer otra cosa. Ruth decide mirar el dolor, vivir la tristeza, entender que era algo que no iba a poder cambiar. Y no solo eso, decide acompañar a Noemí en el camino. En Ruth 1:16 dice, pero Ruth contestó, no insistas en que te deje, ni en que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y qué terrible, porque en medio del dolor y la tristeza, Ruth hace una declaración que ni ella estaba entendiendo. Acá podemos ver que empieza medio emocional, ¿no? Y le dice, no me insistas más. No me pidas que me aparte de ti, porque a donde tú vayas yo iré. Y si vos vivís, yo vivo. Y de repente, de entre esa angustia y eso emocional, sale una palabra profética. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Vos crees que realmente Ruth se dio cuenta de lo que estaba diciendo? ¿Vos crees que Ruth tuvo tanta agudeza? Claro, estaba emocionada, obvio. ¿Vos crees que ella dijo, sí, porque ahora, de ahora en más, Jehová Dios será mi Dios?
y seré una israelita más. No, ella lo que estaba llena de tristeza, llena de dolor. Veía a su suegra que estuvo con ella 10 años y algo hermoso que quiero decir es, ¿qué tipo de suegra habrá sido para que su nuera no la quiera dejar? Y creo que eso nos habla muchísimo a nosotras, como mujeres. ¿Qué estamos sembrando, no? En las generaciones. ¿Qué tipo de mujeres somos para que cuando estemos pasando una situación difícil no nos quieran dejar, ni aunque se lo pidamos? Y no importa si es nuera, suegra, amiga, no importa. Pero qué importante es ver esto. Y digo mujeres y puedo decir hombres, porque muchas veces también como hombres, ¿qué estamos dejando? ¿No? Para que la otra persona te diga, ¿sabes qué? Donde vos vayas yo voy a ir. Porque marcaste mi vida, porque algo hiciste en mí. 10 años de vivir con vos vos no sos mi suegra, sos mi vieja, sos mi mamá, sos mi madre. Perdí a mi esposo. Podría haber vuelto con su familia como Ofra. Pero dijo, no, me voy a quedar con vos. Qué importante es ver qué hizo Noemí para que pasara esto. Y vos sabés que estuve buscando la distancia entre Moab, la capital de Moab, y Belén. Porque dije, a ver, se fueron caminando. 76, 78 kilómetros. Un ida y vuelta y un poquito más a Morón. ¿Viste? Así que si Noemí y Ruth lo pudo hacer, vos lo podés hacer. Yo pensaba, ¿no? 78 kilómetros caminando. 2 mujeres llenas de dolor. Yo creo que les pesaba más el dolor que lo que podían llevar. Pues imagínate esas 2 mujeres caminando y de repente en el camino llorando. Y de repente en el camino riendo. Y de repente en el camino pensando, quizás no hablando por el dolor, pero acompañándose la una con la otra, juntas. Y Dios me hablaba de cómo Él permitió que Ruth pudiera validar no solamente el dolor de su suegra, sino también su propio dolor. Esa tristeza que ella estaba sintiendo, poder ponerlas en palabras. Ayer cuando estudiaba este hombre que se llama Pichón, Enrique Pichón Riviere, Enrique Pichón Riviere, él decía que la palabra lo es todo. Y hablaba de un concepto guaraní, de los indios guaraníes, que creen que todo se puede crear a través de la palabra, que la palabra es el principio de todo. Y yo digo, y sí, más vale. Léete Génesis, si no, ¿no? Es todo bíblico. Y yo veía la película, porque tuvimos que ver una película ahí en conjunto, y veía la película y digo, Dios me está preparando para el viernes cuando veamos la película, toda la gente de oración ahí, y los que quieran venir a ver la película el viernes están invitados. El viernes vemos Cuarto de Guerra, una película hermosa, y después vamos a debatir, porque estamos hablando de la oración. Así que los que están en el curso más vale que tienen que estar, y los que no están en el curso, si quieren venir, pueden venir. Y veía esa película que nadie se quejó, tenemos que ver una película. No, para nada. Vimos la película y después debatimos. Y yo decía, wow, qué loco. Porque muchas veces se cree que los indios guaraníes inventaron que la palabra es el principio de todo. Juan 1:1. Y el logos era el todo. La palabra creó todo, y todo fue hecho por la palabra, y la palabra lo es todo, y Jesús es todo, hermano. ¿Y qué importancia le da Dios a la palabra? Que crea con la palabra y te da la capacidad de hablar. Somos del reino
ponele, animal, somos los únicos que podemos comunicarnos a través de la palabra. Los animales tienen emociones, sienten, son seres sintientes, extrañan, les pasan un montón de cosas. Ahora ellos no pueden comunicarse como nosotros, no tienen el raciocinio que tenemos nosotros. Y yo digo, Dios, qué impresionante que Él nos otorgó la palabra para poder comunicarnos. Y en muchas ocasiones lo primero que hacemos es callar la palabra. No hablamos, no contamos nuestro dolor, no decimos que estamos tristes. No. A ver si piensan que no estoy bien espiritualmente y me callo. ¿Y cómo puede haber alguien que pueda acompañarte si no sos capaz de decir, estoy mal, voy a volver a Belén? Bueno, te acompañamos. Porque volver a Belén para Noemí era volver a un lugar de donde había salido. Si bien Dios tenía un plan y un propósito, y a veces nosotros regresamos a lugares y Dios cumple una palabra y una promesa, porque a Él no se le escapa nada y Él puede hacer de cualquier cosa algo precioso. Amén. Y todo nos ayuda para bien a aquellos que amamos al Señor. Pero Noemí lo que muestra es que vuelve al lugar de donde salió. Ahora, Ruth le dice, yo voy a estar con vos. Yo voy a ir con vos. El dolor, la tristeza no tiene por qué anularnos. Porque vos fijate que Ruth no quedó anulada. Ay, ¿no? Hay un meme que dice, estaba paralizado, no me podía mover, ¿no? Y los nenitos andan con ese meme, diciéndolo para todos lados. No estés paralizado. Vos le das autoridad a la tristeza. Vos le das poder al dolor para anularte. No pasa que el dolor me anula, no. Vos dejás que el dolor te anule, porque vos tenés la autoridad. La palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué poder Dios nos da? ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué poder te dio Dios cuando recibiste el Espíritu Santo y fuego? A veces creemos que el único poder que recibimos cuando recibimos el Espíritu de Dios es echar fuera demonios, orar por las personas, predicar. No, el primer poder que recibís cuando viene el Espíritu Santo a tu vida es ser libre. Hoy lo dijimos un montón de veces. Libre, rendido soy libre. Cantamos que somos libres, pero muchas veces vivimos en cárceles espirituales. Vivimos presos del temor, presos de la angustia, pero porque le damos autoridad, le damos poder. ¿Y sabes qué? El dolor se gasta. Y esto lo aprendí hace muchos años atrás. Estaba pasando por un divorcio. Y realmente el día que ese hombre me dijo, no quiero saber más nada con vos, vos llevate las cosas, yo me quedo con el auto. Y para mí en mi mente yo decía, pero lo tiene todo fríamente calculado. Lo tenía todo armado en su mente. Yo quedé así, paralizada. Tenía 27 años, un bebé de 1 año, y no entendía lo que me estaba diciendo. Intenté hacer lo que podía para recuperar lo que había perdido, supuestamente lo que había perdido. El problema es que en realidad yo no había perdido nada, nunca tuve nada. Porque muchas veces creemos que tenemos relaciones, que tenemos a las personas, que tenemos el control. Pero ¿sabes qué? Lo único que tenemos es la fe puesta en el Señor, y Él es el que sostiene todas las cosas en nuestras vidas. Si vos tenés un buen matrimonio, no es por tus actos, si bien obviamente que tiene que ver con tu actitud, pero es porque el Señor está siendo fiel en ese lugar. Si vos podés tener a tus hijos sanos, no es porque vos sos un buen padre y le das todo lo que necesitan. Si bien obviamente lo debemos hacer, tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero es porque tu Dios está ahí y Él es fiel. Entonces, me acuerdo que estando en Tucumán,
yo me ponía prédicas del pastor Bernardo Estemateas, porque no podía ir a ninguna iglesia ahí, no conocía nada. Y se me había antojado irme a Tucumán porque acá a Buenos Aires yo no quería volver. Porque imagínate que era la hija del pastor, separada. Y saben que no era solamente una cosa mía, es lo que iba a contar. No es algo mío. Una vez vino un hombre aquí que predicó en este lugar, terminó de predicar y le dice a Janina, ¿vos sos la hija del pastor? Y Janina dice, no, es ella. Ah, sos vos la divorciada. Y yo le dije, mire, que yo sepa, mi nombre es María Ángeles. Pero ese es el mote que me pusieron por años. Es más, cuando lo conocí a Maxi, lo primero que le dije, mira, yo soy divorciada. No me acuerdo. No, me dijo, vos, tu nombre no es divorciada. Pero miren qué terrible, porque nuestro dolor lo podemos llevar donde nosotros vayamos, porque le damos nosotros la autoridad. Luego aprendí que yo soy María Ángeles, una hija de Dios, con circunstancias, con dificultades como cualquiera. Pero qué terrible es que el dolor puede ponernos una mote. Y me acuerdo que estando en Tucumán me puse una prédica del pastor Bernardo Estemateas y justamente predicó eso. El dolor se gasta. Yo dije, ¿cómo se gasta? Sí, se gasta. Háblalo, contalo, lloralo, decilo. Porque el dolor se tiene que gastar. No lo podés ocultar, porque todo aquello que vos estás reprimiendo sale. Es eso que les dije un día, cierren sus ojos, a ver. Todos, cierren sus ojos. Y les pido por favor que no se imaginen una flor amarilla con el centro dorado y hojas de color moradas. Ninguno se lo imaginó, ¿no? ¿Quién se imaginó la flor amarilla con hojas moradas? Todos, porque lo que resistimos, lo que muchas veces estamos resistiendo, es eso a donde nuestra mente va. Por eso el Señor, Dios de los ejércitos, puso la ley. Dios puso la ley para que podamos ver que la íbamos a transgredir. ¿Cómo Dios va a poner la ley para transgredirla? Claro. Dios dio la ley para que nosotros la transgrediéramos. Para demostrarnos que no es por nosotros. Que nosotros no somos capaces de agradar a Dios. No somos capaces, hermanos, de agradar a Dios. Por eso vino Cristo y no fue por lo que hicimos, fue por la fe, fue por la gracia. Porque si es por nosotros, fuimos. Cada instante perdemos todo. Cada instante todo se va. En cambio, es por Él. Y por Él somos salvos. Y gracias a Él tenemos redención. Porque si es por nosotros, no damos a la talla. En Belén, mientras iban caminando, iban gastando el dolor. Iban gastando el dolor. Pero Ruth no sabía que ese tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo era una palabra profética. En Belén, Ruth iba a encontrar a su Goel. ¿Qué es Goel? Y yo ahí puse, ¿no? En el contexto bíblico se refiere a un pariente más cercano que tenía la responsabilidad legal y moral de proteger, rescatar, restaurar los derechos de un miembro de su familia en situaciones de necesidad. Y no estoy hablando solamente de esto de restaurar solo una vida. O sea, si alguien mataba a otro, el Goel era responsable de hacer justicia, sangre por sangre. El Goel era el que tenía la responsabilidad de que si había una deuda, cubrirla. El Goel era aquel que iba a dar restitución.
Y de repente llegan a Belén, Belén de Judea. ¿Te suena? ¿Te suena Belén de Judea? Llega Ruth, moabita. La moabita que se había atrevido a darle la cara a la tristeza, decir me banco lo que viene, le hago frente a esto y me hago cargo. Porque te quiero decir algo, las decisiones son personales, pero las consecuencias son colectivas. Las consecuencias de tu decisión personal, bueno, yo decido, yo tengo libre albedrío, yo decido lo que yo quiero. Esa consecuencia la van a sufrir tus hijos, tus nietos, los nietos de tus nietos, y así de generación en generación. O sea que sí, es personal, pero ojo, porque afecta a comunidades. Y vos sabés que la decisión que tomó Ruth afectó generaciones. En Ruth 3:10, un hombre llamado Boaz dice: el Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta mañana. Vos, un familiar que no era el familiar más directo. Justamente vos no era el Goel. No era ese familiar directo que tenía que casarse con Ruth. No era él el que debía restituirla. Pero algo pasó. Y yo creo que eso que pasó en Moab. Cuando Ruth le dice, ¿sabes qué? Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ese día hizo una declaración tan fuerte. Yo no sé, vuelvo a decir, no creo que haya entendido nada de lo que declaró. Pero mira qué fuerte pueden ser tus declaraciones. Qué fuerte puede ser lo que generás en la realidad de tu vida. Que cambió el ciclo. Y Dios dijo, ¿ah, sí? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Porque te vas a casar con vos. Y de tu simiente vendrá la genealogía de mi Hijo Jesucristo. Porque a través de Ruth, casada con vos, nacieron otros que llegaron a ser la genealogía de Jesús. Pero todo partió de no esconder una tristeza y de hacer una declaración. Yo sé, hermano amado, que el dolor duele. Yo sé que la tristeza nos tumba. Y está bien no sentirse bien a veces. Pero en ese momento es el momento apropiado para hacer una declaración en tu vida. Es el momento ideal para decirle, Señor, soy tu hija. Heme aquí. Mírame, Señor. Te presento esta situación. Y hacer una oferta. Fíjate que Ruth dijo, esto voy a hacer, tu pueblo va a ser mi pueblo. Ella no dijo, voy a tratar de caerle bien a Israel. No. Ella no dijo, bueno, voy a ver cómo agrado a Dios. No. Ella dijo, tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo. Y tomó una decisión. Y nuestro Goel, ese pariente cercano hoy, es Cristo. Él es hoy el que puede vencer
todo aquello que te ha dolido, que te ha puesto en tristeza, que te ha oprimido, que te ha dejado mal parado. El Señor hoy es quien puede redimir tu vida y llenarte de favores. En 1 de Pedro 2:24 dice: y Él mismo en su cuerpo llevó nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El Señor redimió nuestra vida de tal manera, cuando nosotros no éramos su pueblo. Nosotros no éramos su pueblo. Él no era nuestro Dios. Hoy le comentaba a Uziel, mi hijo, y le decía: vos sabés que en Oseas, Dios en un momento le dice a Israel: lo ami y lo rama. Y una es: no pueblo mío, y otra es: no compadecida. O sea, no te quiero, te desecho. No sos mi pueblo, no sos mi compadecida. Y le contaba algo que, si bien es mucho más teológico, ¿no? Pero que en la cultura hebrea, cuando un esposo se casa con una mujer y la repudia, esa persona, esa mujer, no se puede volver a casar. Eso está en la Biblia, en la cultura hebraica. Dios, Él se divorció de su pueblo. Y la única manera de que Él se pudiera volver a casar, o sea, el hombre que se repudiaba a esa mujer no podía volver a casarse después. Bueno, no, ahora te perdono, y se volvió a casar. No pasaba así. Y la única manera para que esa mujer sea libre, ¿ustedes qué creen que era? ¿Cómo? Tiene que morir el marido. Y ahí empezaron a asesinar maridos. Pero fíjense que Dios repudia a esa esposa, y Cristo, que es Dios, da su vida, muere, y al resucitar, ¿cómo llama a la iglesia? Esposa. Él en la cruz del Calvario redime nuestra vida. En la cruz del Calvario, Él se vuelve a casar con nosotros. Él es el verdadero Goel. Él sí que nos redimió, hermano amado, cuando no éramos su pueblo, cuando no éramos sus compadecidos. Y yo digo, ¿cuánto amor tuvo Dios para ofrecerse a sí mismo para con nosotros? Porque nosotros vemos a vos y decimos: wow, ¿no? Ni la conocía. Ponele que pensemos que Ruth era agraciada, ¿no? Pero no cualquiera se casaba con una moabita. ¿Se entiende? Una cosa habían sido los hijos de Noemí en Moab, y otra cosa era en su pueblo casarse. Es más, ¿por qué se casa vos si había otro? Porque el otro dijo: no, gracias, nos vimos. Y se dio media vuelta y dijo: perdón, pero no acepto. Y se fue. ¿No? ¿Pero ustedes creen que fue por eso? ¿O porque Dios tenía un plan perfecto, ideado, preconcebido desde antes de la fundación del mundo? Y Ruth estaba entre esos planes. Hoy le decía a Uzi, le digo, si habláramos de la genealogía de Jesús, hubo cada uno, una prostituta. Rahab, la ramera, y aparte era de Jericó, también. Ruth, moabita, un asesino, David. Y así podríamos... Judá tiró otro asesino, vendió a su hermano, y así podríamos hablar
de tantas cosas, y Dios se favoreció de todos ellos para que llegara el Mesías, para mostrarnos que no importa tu historia, no importa lo que ha venido pasando en tu vida, Él tiene un plan, Él tiene algo que va a hacer. Y si tu camino es tristeza, y si tu camino es dolor, es tu camino, no es tu destino. Tu destino es Cristo, es gloria, es gracia. Tu destino es Cristo en tu vida. Es sanidad, es liberación. Y quizá el camino pueden ser millones de cosas. El camino pueden ser las tristezas más grandes. Pero solamente es eso. Es lo que transitamos. El problema es que a veces nos creemos tanto lo que transitamos que nos olvidamos a dónde nos dirigimos. ¿A dónde nos dirigimos? Ruth, dolida, lastimada, hecha bolsa, sin hijos, pero con una decisión firme. No te dejaré, no te abandonaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Mira, no entiendo nada, pero me voy con vos a Belén. Y desde ese lugar, desde ese quebranto, desde ese dolor, desde esa tristeza, Dios se hizo de Ruth para traer al Mesías a este mundo a morir por vos, por mí y por toda la humanidad. Y Él hoy quiere decirte que no importa de dónde Él te saca, lo que Él quiere mostrarte es a dónde Él te lleva. No importa el pozo, importa dónde Él te quiere poner. Y la palabra de Dios dice que Él nos saca del lodo cenagoso y nos pone en lugares celestiales. ¿Al lado de quién? Dice la palabra. ¿Se acuerdan? Decilo. Al lado de Cristo. Porque hoy somos coherederos con la gracia. Hoy somos coherederos con la gracia. Y yo acá veía 3 escenarios posibles hoy, quizás incluso en este lugar. No somos muchos, pero en este lugar puede haber 3 escenarios posibles. Uno que está evitando el dolor, que se cree que está todo bien, bueno, me distraigo, voy al gym, ¿no? Laburo todo el día. Entonces el dolor lo evito, no pienso, ¿no? Intentan huir del sufrimiento, buscan lugares donde no sientan tristeza, vuelven a Moab. También puede estar aquel que está caminando hacia Belén, transitando el dolor. Otros siguen adelante, llorando, con dolor, recordando, pero con una vista al frente, Belén. Belén, no sé qué pasa en Belén, pero yo voy a Belén, decía Ruth. No tengo ni idea de lo que va a pasar en Belén, pero vamos a Belén. Y otros ya están en Belén. Pero con el diario vivir, a veces se olvidan que Cristo es el Goel, que hay alguien que los redimió, y a veces vuelven al pasado, a viejas tristezas, a viejos quebrantos. Entonces yo no sé en qué escenario estás vos, pero sí sé que Dios no va a mover a nadie para hablar algo que no esté sucediendo. Nosotros podemos ocultar muchas cosas dentro de nuestro interior, pero si Dios habla, hermano, es porque algo está pasando. Y yo pensaba en mí misma, porque como siempre decimos, la palabra no es para los demás y para uno no es. Yo decía, Señor, ¿dónde estoy parada?
Quizás estoy en Belén, pero a veces trato de solucionar las cosas por mi propia cuenta. Y no estoy entendiendo que vos sos mi Goel, mi restituidor. Quizás estoy caminando el dolor, asumiendo situaciones todavía que me duelen. O quizás estoy evitando el dolor. Y en estas situaciones pasan muchas cosas. Nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se agobia. Pasan muchas cosas. El otro día un profesor me dijo: María Ángeles, ¿qué te está diciendo la afonía? Y agarré y dije: es verdad. ¿Qué me está diciendo la afonía? Más allá del cambio climático, hermano. Pero ¿qué me está diciendo a mí esto? ¿Qué está pasando conmigo? Porque acá nadie es perfecto. Por más lugar, posición que tengas, título que tengas, nadie es perfecto. A todos nos falta 10 centavos para el peso. Se me fue. Ahí está. Se fue. A todos nos faltan 10 centavos para el peso. Nadie da la talla. Siempre me acuerdo de la película Corazón de León. Te han medido, te han pesado, no das a la talla. No damos a la talla. El único que nos hace dar a la talla es Cristo. El único. El único que apuesta por nosotros es Cristo. Él está ahí cada día. Amén. Yo espero que esta palabra haya ahondado en tu corazón y que pienses esto. Si hay tristeza, gastala. ¿Y cómo la gastás? Hablando, caminando, transitando. Si hay tristeza, que no te anule. Declara lo mejor, porque si declarás lo mejor, está por venir. Y si estás en tristeza, pero sabes que Jesús es tu Goel, deja que Él te restituya, ¿sí? Dejémoslo a Él, que Él sea nuestro esposo, nuestro marido. Muchas veces como mujeres nos cuesta dar autoridad, ¿no? A un montón de cosas. Pero ¿y si se la damos primero a Jesús? Si le damos autoridad al Señor y le decimos: sí, Señor, dependemos de vos. Vos sos nuestro esposo, vos sos nuestro marido. Que Él sea el sustentador de nuestra vida. Amén.